Esto es Marta Cristiana al aire. Marta Cristiana. Para mí, Marta Cristiana al aire es un espacio incluyente, en donde todos tienen voz, en donde no le vamos a poner etiqueta a nada y le voy a hablar a los humanos. Que no se pierda la magia. Aquí empieza Marta Cristiana al aire. Hola, bienvenidos mis queridos cisnes negros a su programa Marta Cristiana al aire. Hola México. Qué emoción estar aquí contigo, Manuelito, otra vez. Buenos días. Buenos días, México o mundo. Yo creo que mundo. Sí. Con todas las ventajas que tenemos a nivel internacional y mundial, que nos estén escuchando en otra parte del mundo va a ser maravilloso. Porque la verdad es que los temas se están puliendo y están creciendo cada vez más. ¿O tú qué opinas? Opino que sí, pero a mí ahorita los que me interesan son los mexicanos. Porque estamos metidos ahora sí que en una conversación interna bastante delicada, que no está dejando frutos, que a nadie le está sirviendo, donde todo el mundo está con unos odios a flor de piel, etiquetando cosas, juzgando situaciones y nadie realmente con ganas de solucionar nada. Entonces, por eso nuestro espacio es Hola México. Queremos sumar, queremos traerte una forma diferente de reaccionar ante las cosas y queremos motivarte a que tomemos acción y que seamos ciudadanos más involucrados con todos los temas. Entonces, ¿cómo estás, Manuel? Muy bien. Ya, muy bien, México. Oye, decíamos, mis amados cisnes negros, hemos hablado muchas veces de todo lo que es la remuneración por un trabajo o un talento que tú sabes, estás convencido y te consta que tienes, ¿no? Y cómo puedes capitalizarlo. A veces es con lana, con unos depósitos padrísimos en tu cuenta de banco y a veces es con opulencia divina. ¿Qué es la opulencia divina? Tienes todo, cada quien tiene sus prioridades y no vamos a juzgar qué es más o menos importante. Evidentemente está la canasta básica. Pero bueno, pasando de la canasta básica, estamos hablando en términos de deseos y de cosas que tú te mereces, que quieres. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que dices, híjole, para poder hacer un viaje, que me urge salir corriendo de la Ciudad de México, dejar de respirar tanto plomo, porque el plomo también son metales pesados, te provoca depresiones, te provoca ansiedad, y eso ya es a nivel, pues, celular. O sea, no hay tanto que puedas hacer al respecto. O sea, ya vives aquí con esta contaminación, con estos decibeles de ruido y de estrés, etcétera, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer para cambiar todo eso? Pues justamente como tener estos espacios de reflexión a donde tienes a diferentes invitados y hay en el mercado algo muy chistoso que se llama intangibles, ¿no? Entonces decíamos, es que a mí me encanta hacer dinero y me encanta cobrar por lo que hago y de repente te das cuenta, Manuel, que en estos días que hemos estado haciendo este programa, los intangibles, si se convirtieran en pesos y centavos, pues yo ya tengo una cuenta de banco como de 100 millones de dólares. No sé tú, Manuel, sí. Me siento muy, muy rica. ¿Tú? Yo creo que todos los días aprender tanto al nivel de lo que estamos compartiendo con todas las personas que nos escuchan. Sí. Y nosotros mismos, plantearnos el reto de ir por más todos los días con los expertos que traen un discurso, una experiencia tan grande, que en una hora no es suficiente, pero que se sientan a platicar de todo lo vivido. Sí. No se puede, no se contabiliza, punto. Sí, ¿no? Aquí les damos recetas, mis amados cisnes negros, recetas holísticas, les damos recetas de chochos, les damos recetas de, o sea, ahora sí que si habláramos en términos de medicina, ajá, aquí le venimos manejando lo que viene siendo la homeopatía, el chocho, la terapia, la respiración, la meditación. La transformación mental. Sí, la medicina alternativa que le llaman. Pero todo aplicado a una realidad y sobre todo bajado el balón a uno como individuo. Eso es lo que sí, al ciudadano de a pie. Nos vamos a dejar de coqueteos intelectuales y lo que queremos es darte una serie de posibilidades, mi amado cisne negro, en todas las áreas de tu vida, explicado con peras y manzanas porque para que lo entendamos de una forma más sencilla y más natural y lo podamos integrar rápido a nuestro organismo y a nuestra forma de
de solucionar nuestras vidas y de encontrar posibilidades. Y hoy no es la excepción, porque el día de hoy tenemos en este programa una sección que a mí me fascina, que se llama El Changarro. ¿Y por qué el changarro? Porque estamos en esta era de emprendedores, el emprendurismo, el cómo lograr salirte de un sistema opresor que te tiene trabajando 12 o 10 horas diarias, donde no eres feliz, donde tampoco estás cubriendo todas tus necesidades económicas y donde además estás enojadísimo con el mundo. Tu misión en la vida todos los días es quejarte de lo poco que te pagan, de lo mucho que te friegas, de cómo te están negreando, de cómo te están abusando, de cómo el gobierno son una bola de irresponsables y rateros y de una serie de cosas que no suman, no te están resolviendo nada. Entonces vamos a darle solución a eso de la forma en la que nosotros vayamos viendo que te puede ser útil, mi querido Cisne Negro. El día de hoy está Julio Lozoya, y Julio Lozoya es un TED Talk speaker, es conferencista de alto nivel con más de 500 presentaciones que tiene como desde el 2020, es capacitador de ventas con los resultados medibles más radicales en las empresas con las que ha colaborado. Es creador de la metodología Evoluciona tus ventas y también es escritor y profesor activo. Entonces, imagínense, les estamos trayendo al super whiz rockstar del emprendimiento en nuestra sección El Changarro. Y te damos la bienvenida. Estamos felices de que estés con nosotros. Gracias, Julio. Gracias a ti, Marta. La verdad es que es todo un gusto, primero verte, ¿no? Y después estar aquí con ustedes, sobre todo con esta misión que tienen ustedes de hablarle a la gente, hablarle directamente, compartir con ellos conocimiento. Creo que es algo ejemplar que necesita hacerse, ¿no? Y les agradezco muchísimo. Feliz de estar aquí con ustedes. Feliz. Muchas gracias, Julio. Julio. Ok. Tema 1. Escenario actual para emprender. Ahí tienes muchas empresas. No les voy a hacer publicidad porque la verdad es que muchas... El propio nombre es sinónimo de desprestigio, por ejemplo, Uber, con la pena Uber, Airbnb, Amazon, tienes todas estas nuevas plataformas que dan un servicio que te hacen sentir como que eres millonario porque tienes un chofer, porque tienes un departamento increíble a donde te vas a ir a quedar, que sería como un hotel de 5 estrellas, ¿no? Con una porción de lo que antes gastábamos, la gente de mi generación, que estábamos obsesionados con tener una casa grandísima donde te costaba muchísimo dinero mantenerla y donde ¿para qué? O sea, los chavos ya entendieron que lo único que necesitan es fractional ownership, ¿no? O sea, tener fraccionalmente un pequeño pedazo de una serie de servicios que los van a atender como reyes por una mínima cantidad de inversión y de tiempo. ¿Sí o no? Mira, no estoy completamente seguro. Lo que sí te puedo decir, Marta, es que el escenario de emprendimiento que nos han vendido por mucho tiempo no es ese escenario real en el que estamos nosotros metidos, ¿no? ¿A qué te refieres? Mira, me refiero a que nos han vendido durante mucho tiempo la idea que el emprendimiento es la llave de la solución para toda la economía y para todos los problemas. Y la realidad es que dista mucho de ser eso. El emprendimiento, primero el emprendimiento lleva muchísimo tiempo aquí con los seres humanos, ¿no? El emprendimiento, es una cosa histórica que viene de mucho tiempo. Inventar la rueda fue aprender algo nuevo. Exactamente. De hecho, este ejemplo que acabas de dar es maravilloso porque inventar la rueda fue precisamente un emprendimiento, ¿no? Y cambió todo. Exactamente, ¿no? Y fue buscar una solución a un problema, ¿no? Encontrarla de una manera. Lo que ha pasado recientemente es que se está pintando... Recientemente quiero decir los últimos 40 años, se pinta al emprendimiento como si fuera la solución para todos los problemas, como si fuera una panacea, la cual realmente no es. Yo creo que
parte muy importante y por lo que se me hace interesantísimo hablar con la gente aquí en el programa de ustedes es para tirar muchos mitos del emprendimiento. Es decir, la gente de repente empieza a ver el emprendimiento como si fuera algo muy sencillo, como una alternativa a tener jefes, como una alternativa fácil. No, es una responsabilidad enorme. Claro. O sea, es una cosa complicadísima. Ya no tienes tu paycheck asegurado todos los meses. Ahora tú tienes que hacer ese cheque para todos los demás. Correcto. O sea, y creo que déjenme decirlos en términos no tan... voy a ser eufemístico, pero por favor. Es un molino de carne. El emprendimiento es un molino de carne. Y mucho de mi trabajo es hacerle ver a las personas que emprender no es eso que nos han puesto en la cabeza. Emprender no es ese, voy a ser mi propio dueño y voy a ser mi propio jefe y voy a tener mi tiempo, voy a tener mi agenda. Emprender es... ¿Qué sí es? Entonces dinos, ¿qué sí es emprender? ¿Qué sí es, Marta? Emprender es una vocación. Emprender es, de alguna manera, emprender no es para todos. De acuerdo. Emprender es resolver problemas. Emprender no forzosamente es hacerte millonario. Emprender es una suerte de gusto por querer ayudar a las personas. Y todo esto empieza, déjenme darles un ejemplo, ¿no? Es traer un valor agregado a la vida de los demás. Es resolver problemas, porque también la frase valor agregado no la entendemos, ¿sabes? Muchas veces es costo agregado y pensemos que es valor agregado. Yo creo, mucha gente me pregunta, Julio, ¿qué es valor? ¿Qué es generar valor? Generar descubrir valor necesidades. Es resolver problemas, efectivamente, ¿no? Algo es valioso en el momento en el que hay una demanda. Resuelves un problema. Porque ni siquiera demanda, porque, por ejemplo, hay demanda de robo de niños, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hay demanda de muchas cosas que no son... Es importante que hagas esa diferencia. Y entonces, el capitalismo en el que vivimos actualmente es un capitalismo rampante en términos de buscamos todos producir y buscamos todos. Y creo que debe de desarrollarse un postcapitalismo, el cual tiene que empezar a tomar cosas más importantes como la ecología, como muchas cosas que tienen que tomarse en cuenta actualmente. Y por ahí va un poquito la intención de estar aquí con ustedes, Marta, de poder explicarles hacia dónde va esto del emprendedurismo, qué es realmente emprender, por dónde nos tenemos que ir si queremos emprender, qué riesgos hay, ¿no? Porque hay que ser muy francos con la gente. Emprender muchas veces no es para todos y no es una solución para cuando estás en ciertos niveles de pobreza o cuando te corrieron, ¿me explico? Claro. Ok, entonces vamos a ir a un corte comercial y nos vas a explicar exactamente qué es emprender y hacia dónde va el emprendurismo actualmente. Vamos a un pequeño corte comercial. Esto es Marta Cristiana al aire en el 105.3 La Nueva Radio. Y mis redes sociales son @MartaCristiana en Twitter y en IG @Marta_Cristiana. Escríbanos, coméntenos. Y nos vemos de regreso. Y nos vemos de regreso, por favor. Ya estamos de regreso, mis amados cisnes negros, en Marta Cristiana al aire. Estamos con Julio Lozoya. Julio, estamos hablando de emprendimiento, estamos con Manuel Flores. Queremos entender, Manuelito y yo, qué es el emprendimiento y qué características debes de tener para poderte plantear la posibilidad de ser un emprendedor. Fíjate que nos han vendido, Marta, muchísimo esta idea de emprende, ¿no? Y de que todo lo puedes lograr y que si le echas ganas las cosas pueden resultar. Y la realidad es que no, la realidad es que, déjenme decirles algo, voy a empezar un poquito de estadísticas para que de alguna manera entendamos. De todas las empresas que se abren, esto lo hemos sabido desde siempre, ¿no? Sí, ¿cuál es la tasa de...? Sí, la tasa de mortalidad. Más del 80% de las empresas que empiezan antes de los 2 años mueren, ¿no? Ok. ¿A qué se debe? Ahí te va, y esa es la gran pregunta, Marta. La gran pregunta es ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que la gente abre sus negocios por las razones no adecuadas y de las maneras no adecuadas. Es decir, desde hace mucho tiempo el concepto de emprendedor mutó a buscar rampantemente dinero, ¿sabes? Y la pregunta que se plantea la gente es ¿qué vendo para hacer dinero?
¿sale? Y desde ahí el concepto... Está equivocado, está pervertido. Claro. Correcto, desde ahí, Marta, las cosas no funcionan así. La pregunta correcta que tú te tienes que hacer al momento que vas a emprender algo es ¿qué problemas puedo resolver? Así es. Porque fíjate la diferencia mental que implica. Les voy a dar un ejemplo rápido de cuál es la diferencia mental que implica el qué puedo vender, ¿no? Si te dicen, oye, ¿qué puedo vender para hacer dinero? Pues lo que vas a acabar haciendo es lo mismo que están haciendo ya muchos otros para ganar dinero. Uh-huh. Entonces, el producto de hacer lo mismo que hacen otros para ganar dinero es más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero con una diferencia que no sé cuál pueda ser, ¿no? Pero si tú sabes que Walmart está ganando mucho dinero porque está vendiendo retail, bueno, pues vas a intentar hacer lo mismo, ¿no? Si tu compadre está vendiendo algunas cosas y tú ves que le está yendo muy bien, pues vas a intentar hacer lo mismo. Pero en el fondo, esa es una mutación extraña del emprendimiento, porque de repente tuvimos épocas como seres humanos donde efectivamente se necesitaba, había mucha escasez y necesitaban muchos productos de lo mismo, ¿no? Vamos a pensar un poquitito en la segunda revolución industrial. Los voy a guiar un poquito hacia esos momentos, ¿no? Para que veamos de dónde vienen estas cuestiones. La segunda revolución industrial es cuando se inventan los electrodomésticos, ¿no? Uh-huh. Cuando la electricidad empieza a ser una cosa muy interesante y entonces ahí la gente tiene que llevar todos estos productos a todos los confines de las ciudades, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era llevar el progreso a todas las ciudades. Entonces, de repente, las personas que emprenden en aquellos tiempos la tenían muy fácil porque era llevar el progreso y parecía que haciendo lo que todos hacían, se podía ganar mucho dinero. Estás hablando de cuando Arthur Miller escribió su obra, la de El Salesman, ¿no? Que era que llegaban a venderte a la puerta de tu casa, claro, todos los productos, sí, que te iban a mejorar tu calidad de vida de manera mágica. Exactamente, okay, ¿no? Es más o menos 1800, cerca de los 1900, 1898, por ahí, ¿no? Cuando en aquellos tiempos la gente, pues lo que buscaba era ayudar a distribuir estos productos. Entonces, la gente, hoy, la pregunta no adecuada que se hace la gente es ¿qué puedo vender? Buscando el enriquecimiento, buscando el hacer mucho dinero. Fíjate, fácil. Uh-huh. El hacer mucho dinero, tomar el fast lane hacia el dinero, ¿sabes? Que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Sí, y bueno, es que es muy difícil no ser seducido por la idea de quererte hacer millonario fácil, ¿sabes? Es una idea que... Y también es muy fácil, por ejemplo, no ver estos datos duros de la movilidad social, por ejemplo, ¿no? Uno de los factores que la gente debemos de tomar mucho en cuenta es la movilidad social, es decir, claro, qué tan difícil está siendo para la gente que no tiene dinero subir de nivel socioeconómico. Yo les puedo decir que a nivel economía mexicana, la escalabilidad social o este movimiento de niveles socioeconómicos es muy bajo. Entonces, ¿qué está pasando y por qué? Preguntabas, Marta, ¿por qué truenan tanto los negocios? Uno, porque la gente cree que es fácil. Dos, porque lo inician por las motivaciones no adecuadas, ¿no? Uh-huh. Quieren tener dinero rápido, no se dan cuenta que es algo bastante complejo y que tiene que ver muchas veces con tu forma de ser. Es como que todos quisiéramos ser actores. Plan. O sea, no tienen un business plan, no tienen a lo mejor una meta clara, también no son organizados, no traen un colchón, o sea, no tienen planeación, o sea, ¿qué seguiría después de esto? ¿Cuáles son las proyecciones a 1 año, a 2 años? O sea, como que siento que a veces en México nos aventamos como el borras. Fíjate que ese es otro gran tema. Nos han vendido también la idea, Marta, y esto que dices es bien importante también, que para hacer un negocio tenemos forzosamente que hacer un business plan. Tenemos forzosamente que hacer un estudio de mercado, anticipar nuestra demanda y todo este tipo de cosas que déjenme decirles que no son ciertas. No funcionan y no son ciertas. ¡Qué gran revelación! ¡Me encanta! Sí. O sea, que no piensas como economista, maravilloso. No, la verdad es que es parte del por qué fracasan las empresas, porque imitar el modelo corporativo y llevar el modelo corporativo, pensemos esto, cuando Nestlé, Coca-Cola,
PepsiCo, todas estas grandísimas empresas hacen sus forecasts y todos sus números para adelante, tienen muchos años de proyecciones económicas, tienen mucho presupuesto, tienen una certidumbre muy grande, la cual pues los empresarios no tenemos, ¿no? Los empresarios vivimos en un entorno tremendamente caótico, no tenemos manera de anticipar nuestra demanda. Entonces, si yo quiero hacer un plan de negocios a la los grandes corporativos europeos o americanos, no, porque además es estás hablando de un modelo más emocional. Y fluctúa mucho, un modelo más emocional fluctúa y tiene demasiadas variables y tiene demasiadas influencias exteriores. El caos al que se enfrenta un emprendedor es un caos el cual no conocen siquiera los grandes corporativos, ¿no? Uno cuando hace sus objetivos de venta, por ejemplo, lo hace desde el deseo, ¿no? A mí me gustaría vender $1 millón, ¿no? Sí, desde lo que desde dicen la los gringos. urgencia, ¿no? O desde los buenos sentimientos. Los gringos le dicen wishful thinking. Totalmente, o sea, pero lo haces completamente alejados de la realidad. Tú dices, oye, voy a vender 100, ¿no? Pero no tienes un dato estadístico que soporte el hecho de que realmente vas a poder vender 100. Entonces lo haces desde la idea que tú tienes de que eres capaz de hacer eso, pero no te respalda absolutamente nada. Entonces, pues, insisto, es un molino de carne, ¿no? La gente que llega y hace sus ejercicios económicos como si tuvieran datos estadísticos representativos, corridas financieras, todo esto. Esto en el mundo del emprendedor real no funciona. Y las escuelas, las universidades nos enseñan a hacer planes de negocio, y déjenme decirles, hacer planes de negocio, it's so very out. O sea, ya no jala. Hoy existen diferentes maneras. Y bueno, no quiero ser pesimista. ¿Cuál es la tendencia ahorita? Sí, buenísimo. Déjenme decirles, no quiero ser pesimista y no quiero que esto se sienta como que de alguna manera el emprendimiento es selectivo, no es... y es fracaso rotundo. No es un fracaso rotundo, es como cualquier otra actividad económica. Es decir, es una actividad, por ejemplo, ser actriz, ser modelo, ser escritor, ser médico. Todas estas actividades sociales y económicas pues implican vocación, implican esfuerzo, implican lidiar con muchísimas cosas. Si yo te dijera, por ejemplo, que escribir es fácil, te estaría mintiendo, ¿no? Si te estuviera diciendo que ser médico es fácil, es dinero fácil, te estaría mintiendo. Lo mismo pasa con el emprendimiento. El emprendimiento tenemos que verlo como una vocación que no todo mundo tiene, ¿no? Yo conozco empresarios muy felices haciendo lo que hacen, y conozco empleados también haciendo las cosas y siendo muy felices. ¿Por qué? Porque son dos tipos de personas, ¿no? Hay gente que le encanta que le den... Dos tipos de carácter y de personalidad. Totalmente. Hay gente que le gusta vivir dentro de una estructura, claro, tener su cheque seguro, claro, tener un horario fijo, claro, y tener como esos grados de certidumbre. Y hay otros que no, que les gusta la aventura, así es, necesitar ir un poco más así allá, es. Que no es ni bueno ni malo. No es bueno ni malo, exactamente. O sea, es lo que a ti te funciona. Exactamente, Marta. Tenemos personalidad para todo. O sea, sí, no hay por qué ser empresarios todos. No hay por qué ser empleados todos. No hay por qué ser artistas todos. No hay por qué ser vendedores todos. Todos tenemos diferentes talentos. El asunto corre por ahí, por la definición de los talentos, por qué es lo que a ti te acomoda mejor. No significa que porque eres empresario eres mejor o eres más inteligente, sino simplemente significa que probablemente el empresario debe de tener estas ganas de aportarle al mundo algo diferente, ganas de solucionar, ganas de vivir con mucha incertidumbre, ganas de no recibir ese pago, ganas de romper el molde. Yo diría que el empresario, lejos de que sea algo fácil, lejos de que sea algo sencillo para llegar a los resultados, es algo muy complicado, es algo diferente, eso sí, es algo que muy pocas personas hacen en el mundo. Es decir, si vemos los porcentajes de gente que se dedica a trabajar dentro de una empresa y gente que se dedica a emprender, todavía los números de emprendimiento son bastante bajos, ¿no? Es decir, se necesita mucho más emprendedor, sí es cierto, pero tenemos que ser absolutamente brutal facts, ¿no? Los hechos brutales es que emprender es muy difícil. Emprender requiere talento. Emprender no es para todos. Y pero como todas las cosas, yo no lo pondría en términos tan fatalistas. O sea, no todo el mundo tiene el carácter para ser actriz. A mí me hubieras dicho de niña, es que tú vas a ser actriz, te digo, ay, sí, qué emoción. Pero, o sea, como cada vez que me tocaba hablar en clase, Dios mío, o sea, se me descomponía el estómago, me inventaba una enfermedad para no ir al día siguiente a la escuela, porque no podía hablar en público.
cuando te metes en un personaje y te metes y no tienes que ser tú, se me quita todo eso. Claro. O sea, y jamás pensé que existiera un término de, es que tú eres una extrovertida introvertida. ¿Cómo? Yo siempre pensé que era la persona más extrovertida, más sociable, más... Uh-huh. Y ahora a esta edad me doy cuenta que no, que soy súper tímida, que tengo esto y que tengo esto. También lo que yo quiero decir con esto es, hay personas que creen que son muy buenas para algo y hay personas que les gusta mucho algo. Entonces tú también tienes que diferenciar. Puede que seas extraordinario para las matemáticas, ¿sí me entiendes? Pero no significa que vayas a ser bueno para desempeñarte en ese sector toda tu vida. O sea, a mí me puede fascinar y se me puede hacer súper, súper glamuroso el tema de la actuación, ¿no? Que lo hice durante muchísimos años. Hoy por hoy me parece lo más inapropiado, poco atractivo, o sea, no me da los grados de felicidad ni de satisfacción que yo sentí en un momento dado. Entonces, ¿por qué me voy a dedicar a eso toda la vida? Entonces, tengo chance de volver a replantear la vida y de decir, una cosa es que yo sea muy buena para eso y otra cosa es que lo esté disfrutando. ¿Sí me entiendes? O sea, por algo mi carrera nunca llegó a un lugar muchísimo más lejano, porque mi prioridad nunca fue esa, porque mi prioridad era, yo pensaba tener una familia estable. Luego ya que la tienes dices, ay no, no tiene que ver con ninguna de las dos cosas, tiene que ver con la libertad. Entonces, también sentirnos en libertad de elegir y de decir, porque tú dices, bueno, no es algo sencillo. Hay gente que llega, abre su changarro y en 5 minutos le está yendo increíble. ¿Por qué? Porque es su ikigai. Ya lo hemos hablado antes. Porque sí realmente, para lo que es muy bueno, también tiene talento. O eso que tanto le fascina, sí tiene talento para eso. Sí, es bien interesante lo que dices. Si tú miras desde afuera, por ejemplo, a las personas exitosas, tenemos los seres humanos una cosa que se llaman los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos es, uno que nos encanta a los seres humanos es inventarnos historias, ¿no? Es decir, vemos un resultado y ese resultado creemos que es consecuencia de algo que nosotros pensamos, ¿sabes? Por ejemplo, se dice que se pueden inventar o se pueden crear necesidades, ¿no? Y entonces ya es muy conocido que no se pueden crear necesidades. ¿De dónde viene, por ejemplo, el crear necesidades? Viene el que podemos crear necesidades. Viene de cuando Henry Ford inventó el coche, ¿no? Que lo que realmente hizo fue satisfacer mejor la necesidad de transporte. La gente lo interpretamos como que de alguna manera creó la necesidad del coche, cuando en realidad lo que hizo fue satisfacer mejor una necesidad. Entonces tenemos esta especie de movilidad. De transporte, exactamente, ¿no? Tenemos esta especie de sesgos que nos hacen ver a las personas exitosas y pensamos que tiene que ver con que le echa muchas ganas y con esto. Y la verdad es que no es así. Muchas de las personas de las que tú estás mencionando ahorita, que les va muy bien en sus emprendimientos, de hecho, lo que nos hemos dado mucho a la tarea nosotros es entender qué es lo que pasa con ellos. O sea, qué diferencia hay entre una persona que no tiene éxito en su negocio, que no tiene éxito en su carrera y que le echa muchas ganas y qué es lo que sí. Perfecto. Con esa idea vamos a regresar. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Estamos en Marta Cristiana al aire. Nuestras redes sociales son @MartaCristiana en Twitter, @Marta_Cristiana en Instagram. Y queremos regresar con eso. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuáles son el común denominador de la gente exitosa? Estamos aquí con el señor Lozoya hablando en el changarro. Esto es Marta Cristiana al aire. Ya estamos de regreso, mis amados cisnes negros. Estamos con Julio Lozoya. ¿Cuál es el común denominador de la gente exitosa? Estamos en el changarro y queremos que nos expliques. Debe de haber una característica que tengan todos. ¿Cuál sería para ti? Primero, te digo una cosa. El éxito no forzosamente se mide en éxito financiero. De hecho, tú me lo estabas platicando ahorita fuera del aire. El éxito muchas veces... lo maravilloso del éxito es que lo definimos de manera individual. Es decir, cada uno de nosotros podemos dar una definición de éxito diferente. El éxito no tiene forzosamente que ver tanto con el dinero y la fama. De hecho, hemos visto últimamente casos de muchos famosos millonarios que se han suicidado precisamente porque no encuentran, no es éxito esa cuestión. Cada persona define el éxito. Vivir en plenitud para mí sería el éxito. Entonces, toda esa gente que vive en plenitud, sí, que vive en términos de abundancia,
que todo lo que quiere lo va logrando en términos personales, en términos de plenitud, de claridad, de calma, pero también de satisfacción, de logros, sí, de metas cumplidas, digamos. Totalmente. Vamos a entender que el éxito de alguna manera se mide de manera muy individual y que, por ejemplo, hay gente que pasar tiempo con sus hijos es éxito, ¿no? O sea, claro. el poder llevar a tus hijos a la escuela todos los días es éxito. Casa. Comer en tu casa es exitoso, ¿no? Vamos a entender aquí, digamos, qué es lo que se necesita para que un negocio sea rentable, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para que un negocio sobreviva? ¿Qué es lo que un negocio? Porque muchas veces tener un negocio, se los digo porque lo sé, yo tengo 8 empresas y me dio un ataque de ansiedad, ¿no? Las empresas les iba muy bien y yo no me sentía exitoso, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son esos factores que la gente debe de tener para que su negocio sobreviva, sea rentable y que de alguna manera la gente, yo siempre lo digo así, pueda vivir de lo que le gusta hacer? Bueno, empezamos, Marta, con la pregunta adecuada. No debes de preguntarte qué quieres vender o cómo hacerte millonario, sino la primera pregunta es ¿qué puedo resolverle yo a la sociedad? ¿Qué problemas puedo resolver? De acuerdo. Y debes de tener la mentalidad de que resolver un problema no es fácil. Si vas a resolver un problema es porque es algo complicado que los demás no han podido resolver. Claro, te estás metiendo por eso existe la posibilidad de... Claro, ¿no? exactamente. Enfocarte ahí. Correcto. Resolver. Te enfocas en tratar de resolver un problema que tiene la sociedad. La característica de los problemas es que mientras menos personas lo resuelvan y más difícil sea, más dinero te da. Pensémonos la vacuna del COVID, por ejemplo. ¿Cuántas personas saben hacer una vacuna del COVID? Pues muy poquitas. ¿Y cuánto se necesita? Muchísimo. En la medida en la que tú puedas resolver... Sí, el success rate se vuelve lleno de potencial. Sí, sin embargo no es fácil. O sea, tenemos que entender que mientras... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Lavar coches es muy sencillo, cualquiera lo puede hacer. Simplemente significa llenarte de ánimo, quitarte un poquito la flojera y echarte a lavar coches. Sin embargo, no lo puedes cobrar muy caro, entonces necesitas lavar muchos coches, ¿no? En la medida que resuelvas problemas más graves, Más globales. no globales, más graves, que más incomoden a la persona. Globales no, porque... O a más cantidad de personas, o tampoco la cantidad tiene Tampoco que la ver. cantidad. Okay. Es que un problema sea difícil de resolver, que un problema realmente O moleste. sea, los grados de dificultad hacen que tengas Claro. una mayor posibilidad de éxito. Totalmente. Si tú eres capaz de resolver un problema difícil, empiezas bien un negocio, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar, ¿cuántas personas han resuelto el agua embotellada? Muchas, ¿no? Si tú abres un negocio de agua embotellada porque a tu pariente o porque a tu compadre le va muy bien, es muy probable que no tengas éxito, ¿sale? De acuerdo. Porque ya está muy resuelto, ya mucha gente lo hace. Sí. Esa es la primera. La primera tienes que tener muy claro que tienes que resolver problemas. La segunda es la naturaleza de los problemas. Mientras más problemas, más graves y más gente lo tenga, más dinero vas a hacer. Pero también creo que ahí hay algo muy importante, porque estamos haciendo un análisis de corporativos, de empresas a ese nivel, y creo que el emprendedurismo comenzó con la necesidad urgente de personas Claro. que no tenían chamba, que querían abrir un negocio y que esa escala les determinaba inmediatamente que podían hacer sin ningún conocimiento económico de ventas, de distribución, de costos, de todo esto. No, pero sí, te entiendo también lo que dices tú, Julio. También es un tema de nicho. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba muy chiquita, vivía en Polanco, viví solamente 2 años en la Ciudad de México antes de irme a vivir a Puebla y después de haber vivido en Durango. Y era muy raro porque, pues, o sea, no teníamos los mismos grados de libertad que tenía en provincia cuando estaba creciendo. Llego a la Ciudad de México y de repente una señora abre en su garage un negocio de vender galletas. Ah, ok, muy bien, tú dices, perfecto, muy bien. Me compras 2 veces Sí, y las buenísimo. Sí, pero costaba 20 pesos la galleta. Entonces era un follón tener para comprar, yo tenía mi club de Toby, que eran Carlitos Encira, era mi primo Alfonso Giles, otro chavito que hacía gimnasia olímpica y yo, no sé por qué siempre más como con hombres, porque pues así se dieron las cosas. Y de repente, pues para poder comprar la galleta era, pues vamos a hacer una pelea de gummies y vamos a hacer apuestas y vamos a ver, a apostarle al rojo y a traer gente y así íbamos como todo el tiempo a través de esos pequeños negocitos
para que tuviéramos para 4 galletas, no una, porque qué flojera, o sea, dividir una galleta entre todos. ¿Y por qué era tan cara la galleta? Bueno, pues porque la señora era una receta única e irrepetible que ella tenía y no había nadie que la pudiera hacer igual. ¿Quién es esa señora? La de Garabatos. La señora de Garabatos empezó y estaba resolviendo un problema gravísimo. A todos nos fascinan las galletas, más si tienen chocolate. También tienes ganas de que sea un regalo especial, o sea, que no sean las que venden en el súper. Y era una receta única. Entonces, pues sí, podía vender la receta muy cara, poner una franquicia y que terminara siendo algo muy, muy exitoso porque era algo muy particular. Eso es de nicho. Bueno, pasa algo muy chistoso. De repente la gente nos inventamos problemas, ¿no? Por ejemplo, esto que dices tú de la galleta Garabatos, bueno, la realidad de la galleta Garabatos no tiene que ver con que haya resuelto un problema grave, porque en realidad las galletas no resuelven ningún problema grave. En realidad tiene que ver con oportunidad. Cuando en aquellos tiempos, ¿no? Que no eran los tiempos de hoy, con tanta competencia, tanto producto, tanta oferta, tantas cosas que podemos consumir, ¿no? Cuando en aquel momento alguien era capaz, por ejemplo, de hacer escobas, ¿no? Muchos libaneses que llegaron a México hicieron negocios de escobas, ¿no? Y vendieron escobas, no porque fuera un gran problema recoger la basura de tu casa, sino porque no había. Quiero distinguir. Exacto, sí, entiendo perfecto lo que dices. No es un problema grave la galleta, pero hay tan poca oferta y todos los productos están tan horrendos y las mamás no tienen oportunidad de dar algo elegante en una época donde también todas las fronteras estaban cerradas, o sea, era una conducta muy particular en un momento histórico muy particular. Correcto. Entonces, tener un lujo de algo así de delicioso tenía un valor de mercado altísimo porque nadie más lo estaba ofreciendo. Ahí hay que entender algo, el tiempo ha cambiado muchísimo. Sí. De estas épocas que tú narras, que es la época de la apertura de México en el GATT, ¿no? Antes del Tratado de Libre Comercio, a lo que estamos viviendo actualmente, el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces, eso es otro de los grandísimos problemas del emprendimiento, Marta. Es que la gente sigue teniendo esta mentalidad de antes, de cuando no había galletas y por hacer una galleta podías vender. ¿Me explico? Pero hoy quiero que volteemos a ver la realidad. O sea, pónganse a ver cuántas galletas hay en el anaquel de su tienda más cercana. Entonces, mamitas, vendiendo galletas no van a poder sacar el chivo. O sea, entendamos algo. No son los tiempos. O sea, estamos en 2022. En 2004 surge Facebook. Facebook vino a cambiar completamente el mundo en 2004. Entonces, hay que ser muy realistas. Una galleta no resuelve ningún problema grave hoy. En aquellos tiempos, cuando las galletas Marías, de oportunidad limitada, no había galletas. Entonces, llevar galletas Marías a la puerta de las personas era el negocio. Pero hoy tenemos que entender que eso ya no es negocio. Y eso, o sea, vender botellas de agua que las vende Danone o que las vende Nestlé o que las vende todo eso, y tú quieres vender porque ves una ventana de oportunidad que existía hace 50 años. Sí, eso es lo que a mí me gustaría decirles a los grupos de mujeres, de brujas millonarias y de Mujeres Maravilla y de Cáliz y de todo, que con ese tipo de emprendurismo nunca van a sacar realmente el problema adelante. O sea, nunca van a resolver su tema económico porque, o sea, el ganancial es de 10 pesos por producto, de 100 pesos por producto. ¿Cuánto tienes que vender para que realmente te resuelva un problema? Y no van a poder competir. Tenemos que aprender a pensar más grande, ¿no? O sea, to think bigger. No es pensar grande porque precisamente creo que la pandemia vino a demostrarnos que las cadenas de suministros globales tienen muchas deficiencias. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender a pensar es un poquito más en cómo dejar de querer hacer dinero de manera tan rampante y empezar a pensar qué problemas puedes resolver a tu alrededor. Una persona va a ganar mucho más dinero y satisfacción personal en el momento en el que busque resolver los problemas de su comunidad. Bien. Más que querer vender más galletas. ¿Me explicó? Entonces, ese es el primer factor. El primer factor es esta pregunta. Ahora, el siguiente factor me lo vas a decir después de este corte comercial. Buenísimo. Porque nos tenemos que ir un momento, mis amados cisnes negros. Regresamos después de este corte. Ya estamos de regreso con Julio Lozoya, con Manuel Flores. Ok, ya quedó clarísimo, súper establecido, no es tan fácil, tal. Tienes que
resolver un problema, y más si es un problema de tu comunidad o... Sí, porque más? te voy a decir, ¿O de Marta, tu país? a veces queremos resolverle la crisis a Ucrania, ¿no? Y la crisis de Ucrania está muy lejos de que una mamá ama de casa o que tú o yo podamos resolverlo. O sea, Think Global, que nos decían en los 90s, híjole, la realidad es que ya no es así. Otra vez, necesitamos instalarnos en 2022, necesitamos instalarlos en la realidad actual y realmente lo que tenemos que empezar pensando es, 1, ¿qué problemas puedo resolver? ¿Sale? Después, 2, no... Si todas las mamás en mi cuadra, por bajarlo a peras y manzanas, Sí. si todas las mamás en mi cuadra salen al mismo tiempo a chambear y no hay quien les haga de comer a todos sus hijos y tal, pues Ahí hacer está. una pequeña guardería Ahí en mi estás. perímetro, Ahí estás. a donde le resuelva a Ahí todas las estás. mujeres que van a estar con gente Ahí de confianza estás. y nos vamos a ir turnando además, Exacto. porque no vamos a pagar sueldos. Vas a donar tu tiempo el lunes, yo el martes, tú el miércoles, tú el jueves, el tal, y te organizas. Total. Y acabas cobrando por ese servicio y Completamente. le resuelves el problema a toda tu Resolver comunidad. ahí. Primero a 3 Completamente. cuadras a la redonda, luego a 1 kilómetro a la Ahí redonda. entiendo entonces el tema de la urgencia de resolver o la necesidad de resolver un problema. Correcto. ¿No? Lo Esos son los dijiste... problemas cotidianos. Con problemas cotidianos, lo dijiste magistral, Marta, lo interpretaste maravilloso. O sea, es eso. Deja de pensar en Ucrania y en el mundo y empieza a pensar alrededor tuyo. ¿Qué puedes ayudar? ¿Cómo puedes ser una persona de valor? Cuidando niños. Fine, excelente, maravilloso. Y cobras por el servicio de cobrar niños, ¿sale? Esa es un poquito la primera visión que tenemos que tener para poder. Después, otra cosa importante es, no todo mundo hacemos dinero de la misma manera. Así Es decir, pónganse a ver ustedes, vamos a ver la lista de Forbes de los más grandes millonarios, ¿no? Vamos a ver a Slim, por ejemplo. ¿Ustedes creen que Slim y Oprah Winfrey hagan dinero de la misma manera? ¿O Pero ustedes para creen nada. que Oprah Winfrey y Mark Zuckerberg hagan dinero de la misma manera? Los libros, por ejemplo, ustedes pónganse a leer libros que ha escrito, no sé, Elías Ayub en términos de el negociador que escribió. Él tiene una manera particular de hacer negocios. Sin embargo, no todos tenemos la misma manera de hacer negocios. Bueno, y tampoco no todos tenemos la oportunidad de casarnos con la hija de Slim. Exacto. Entiendo Totalmente. que Arturo tiene el talento de dejar esa puerta abierta. Él se le ofrece una oportunidad única e irrepetible, una entre 10,000 millones, y él se encarga de que esa puerta que ya abrió se mantenga abierta y mantenga en números negros y siga él avanzando. Pero de saque, no todo el mundo nos podemos casar con un Slim. Totalmente. Déjame decirte algo. Tocaste un tema medular, Marta. Está comprobado que Nada la malo, innovación... Arturo, ya sabes que te amo, ¿eh? No me quiero echar enemigos. Estamos hablando de brutales realidades, Pero claro. estamos hablando de oportunidades y de Claro. cosas muy, muy específicas, ¿no? Claro, está comprobado que la innovación gana menos dinero que la inversión. Es decir, si una persona tiene dinero de generaciones, si una persona tiene dinero heredado, va a hacer más dinero que cualquier persona innovadora y que emprenda su negocio. Eso es un hecho, ¿eh? Sí. Y tenemos que vivirlo y estas cuestiones de que tú un día puedes ser tan millonario como otras personas que han heredado de 3 generaciones o que les regalaron un No. negocio cuando se abrió. A menos de que hagas algo ilícito, A es menos que hagas algo imposible. ilícito. Eso lo tenemos que tener bien claro, Marta. Sí. O sea, yo creo que debemos de dejar de hacer castillos en el aire y de pensar Bien. de manera fantástica y entender que el sistema no está hecho para que la gente innovadora, creativa y de valor llegue a tener los dineros que tienen Jeff Bezos o que tiene Elon Musk. No está hecho. Pero Y esa- ¿saben qué, mis amados cisnes negros? No nos sirve de nada De nada. esas cantidades de dinero, porque ni tú ni Así toda es. tu descendencia van a tener oportunidad de gastárselo. Está bien que cubras todas tus necesidades, está bien que si tu meta es viajar por el mundo, viajes por el mundo, está bien que si tu meta en la vida es tener un yate, tengas el yate, o sea, pero ya tenemos que también entrar en grados de conciencia. Es un yate que destruya más, un avión en donde también te vas a llevar al planeta de corbata, Y o déjame- sea, es para qué. Sí, Realmente déjame- no va a ser tanta diferencia en tu vida. O sea, sí está padre pensar en grande, sí está padre que te guste vivir bien, que tu calidad de vida sea lo más elevada como tú te la imagines, está perfecto. Pero ¿para qué queremos la cantidad de lana que tiene Jeff Bezos? O sea, Mira, ¿de qué nos sirve? No nos alcanza, Marta, no alcanza nuestro cerebro a entender la cantidad de dinero que tiene Jeff Bezos. Les voy a platicar algo. Yo con todas las personas a las que les ayudo a emprender, con todos ellos, el primer ejercicio que les hago les digo es, oye, ¿cuánto dinero necesitas para poder vivir
como el marajá de Pocahú. ¿Te acuerdas del marajá de Pocahú, de Don Gato y su pandilla? No. Qué bárbaro. Es un jeque árabe que te ganaba muchísimo dinero. Benito Bodoque, exactamente, de Don Gato y su pandilla. Yo le pregunto a la gente, oye, ¿cuánto dinero necesitas para vivir como un así como, imagínate lo más sucio que te puedas imaginar de dinero? ¿Cuánto necesitas, no? Y la gente, te voy a decir, la gente muchas veces me dice, $1,000,000 mensuales, ¿no? $1,000,000 mensuales no te lo acabas. Y la pregunta siguiente es, ¿cuántas personas necesitas de clientes para tener $1,000,000 mensuales? Y te puedes dar cuenta que vas a necesitar 100 clientes. Entonces, el ejercicio es, seamos realistas. ¿Me explico? Dejémonos de tanta retórica corporativa y de tanta retórica mundial y global. Y pensemos, la realidad de las cosas es que muchas personas con $1,000,000 mensual estaría soñado en la manera en la que vive, ¿no? Y lo tienes que aterrizar a clientes. ¿Cuántos clientes necesitas para poder lograr esa cantidad de dinero salvaje que tú te puedas imaginar? Y van a ver que no pasamos de 100 clientes. Entonces, en la medida en la que seamos realistas y que nos pongamos a pensar en nosotros y dejar de tratar de buscar un poquito en cuánto ganan los grandes capitales y nos enfoquemos en cuánto necesitas tú para poder vivir bien, las cosas empiezan a ser mucho más tranquilas, empiezan a fluir mejor. Sin irme a un rollo metafísico, holístico, para nada, o sea, también tenemos que mutar un poco desde dónde realmente generamos esa riqueza, porque también te voy a decir, no es tanto cuánto necesitas para tener esto que tú quieres, es qué necesitas, o sea, porque también es una mentalidad triunfadora la que necesitas. Yo te puedo decir humildemente, voy a los mismos lugares a donde van los Slim, voy a los hoteles más impresionantes que has visto en tu vida. Yo me puedo sentar con el dueño de Makakishi, que por cierto es amigo mío, que es Zahir Erozan, que es la joya, el secreto mejor guardado desde hace 20 años, a donde los realmente poderosos en el mundo, los decision makers, los que están en los temas más sexys, los que tienen los yates más grandes, los que tienen el poder de convocatoria más impactante, se van a su hotel a encallar a su yate y a sentarse a esas mesas a chiclosear de diferentes temas, ¿no? Y esos son los más fregones del mundo entero. Me ha tocado la fortuna de sentarme con ellos, de tener amigos que tienen Óscares en el baño de visitas de sus casas y tal. Pero ¿sabes cuál es la mentalidad? La mentalidad es que les gusta la calidad de vida y no están pensando en una cifra. O sea, en mi caso particular, que es de lo que puedo hablar, que es lo que me consta, he vivido exactamente las mismas experiencias, me he sentado con las mismas personas que tienen ese mismo pool. Claro que no lo ando publicando en mis redes sociales, porque además muchas de las cosas pasaron cuando no habían redes sociales. Y he conocido a la gente más famosa que te puedas imaginar y he quedado en todos los amanes del mundo y jamás he tenido, millones de dólares en mi cuenta de banco. Claro. ¿Sabes? O sea, ¿y por qué pasa? Pues porque también tú tienes cierta digamos, forma de ver esa capacidad que tú tienes para disfrutar las diferentes cosas, y lo que es ese nivel de vida también muchas veces es que porque tienes una conversación interesante, porque saben que eres una persona que va a sumar a la conversación, porque tienes un contacto padre, o sea, se convierte en lo que hablábamos en otro programa, que es un poco el blockchain, que es el intercambio también de talentos, o sea, el intercambio de talentos. A ver, yo no creo que una persona con dinero sea inteligente. Yo creo que es otro mito que tenemos. La realidad es que tú no has visto que ningún premio Nobel tenga dinero, ¿no? Así de hecho, es. $1 millón para la gente del Nobel es una cosa maravillosa, que es lo que dan de premio, ¿no? No está ligado el tener dinero a ser inteligente, no está ligado el tener dinero a ser una persona superior. Eso es una mentira que nos han vendido también bien, ¿no? Pero las personas que tienen más dinero no forzosamente son ni más talentosos, ni mejores, ni absolutamente nada. E insisto, yo quiero de alguna manera revelar muchas cosas que creemos y que fantaseamos y que tenemos estas lecturas que la gente que tiene más dinero o que tiene casas más grandes son mejores que nosotros. La verdad es que no es verdad. O sea, véanlo ustedes, Einstein,
¿no? Vean ustedes cuánto y no tenía Einstein. Es que ¿no? yo creo que el tema del emprender o iniciar o generar un negocio, a ver, es que creo que, y vuelvo y quiero poner en la mesa esa palabra, depende de la escala. Porque estamos hablando de millones. Como un marajá. No, a lo mejor el señor que tiene 20 taquerías en la colonia empezó poniendo una, abriendo la puerta de su casa. Creo que esos son los ejemplos de éxito que tenemos en este México lindo y querido sobre lo que pasa es emprender. Que, sí. Y sin pensar, y el señor no se planteó, y no estoy en contra de pensar como marajás. Simplemente sí recupero un tema, una palabra que dice Marta, es ¿qué quieres o qué necesitas para? Entonces, no cuánto, sino cuánto. ¿Qué necesitas para ser esa persona que ocurra ante el mundo de tal suerte que tengas todos esos lujos, todos estos o una calidad de vida, todos esos privilegios, sin que necesariamente tengas $100 millones o 1 billón o 400 billones de dólares en tu cuenta de banco? Correcto. Y eso es un poquito lo que Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emanuel. Sí, la verdad es a mí me parece que el tema del emprender se nos vendió de una manera muy errónea. Totalmente. Muy de, voy a vender galletas, pasteles, cupcakes o lo que sea, que no está mal. El tema es crear como tú dijiste, resolver una necesidad o un problema, resolver un problema para una comunidad, a la escala que sea. Pero ese comienzo, ese tropezar, esa falta de inspiración a veces, e inclusive el tema de no saber vender, eso lo tienes que delegar y reconocer que tú eres bueno para hacer pasteles y que el otro tiene que salir a vender. Fíjate, hay otro factor. Fallas, me parece, un poco del emprender. Correcto. Nos lo han vendido muy mal, Manuel. Claro, nos lo han vendido. Lo hemos aplicado muy mal. Lo hemos aplicado muy mal. Y hay otra cosa que les quiero decir. Cuando nosotros hacemos un negocio por hacer dinero, la motivación se acaba. Es decir, si yo puedo estar ganando mucha lana, créanme, se los digo porque lo sé. Es agotable. Puedes el sueño estar se agota. haciendo mucho dinero, pero hay un algo en el ser humano que nos motiva, y les voy a decir, en inglés se llama lo voy a decir en español, es el fulfillment es en inglés, no me acuerdo cómo es en español, perdón, pero estas ganas de poder ayudar a los demás. La contribución. Ahí les va. El sexo se siente bien, ¿sale? El sexo es algo que naturalmente está diseñado para sentirse bien. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Mucho sexo, ¿no? Y por eso somos de las especies más exitosas en el mundo, porque somos muchos, ¿no? Ahora, si un marciano llegara a la Tierra, diría es un planeta de hormigas, ¿no? Porque realmente las hormigas son más que nosotros, son más exitosos a nivel reproducción, a nivel cantidad de especies, ¿no? De individuos en la especie. Algo se nos olvida en el emprendimiento y es ayudar a la gente se siente muy bien. Claro. Cuando tú te levantas y le has ayudado a mucha gente, tu motivación es otra. Tu motivación es otra. Claro. Y tu motivación es inagotable. Totalmente. No importa cuánto dinero estés haciendo. Es que al final te hartas. La satisfacción sí es una riqueza inagotable. Totalmente. Y ahí están los dos factores. Es decir, primero, olvídate de preguntar qué vendes y vender lo mismo que vende tu compadre. Primero pregúntate qué quieres resolver, qué problema puedes resolver. Y después, ayuda. Claro. Ayudar está diseñado, igual que el sexo para sentirse bien, ayudar está diseñado para que lo sintamos muy bien los seres humanos. Y entonces, el día que yo le ayudo a una persona, ese día tengo fuerza para levantarme y ayudarle a otro. Y entonces tengo fuerza para enfrentar todas las dificultades que implica un emprendimiento. Es bien importante, hemos hecho los experimentos, cuando hay personas que ganan mucho dinero, a los 10 años de ganar mucho dinero te hartas. Te hartas, te aburres. Mira, yo con eso me quedo, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Y me quedo con eso que acabas de decir. No sé qué opinas, Manuel, pero justamente es la contribución genera una satisfacción a nivel tan profundo que no se agota jamás. No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta de banco. Entonces, vamos a generar grados, mis amados cisnes negros. Yo los invito a que generemos grados de satisfacción. Y las pequeñas acciones individuales de las que hemos platicado muchas veces, ¿a quién vas a poder ayudar hoy?
¿qué le vas a regalar hoy a alguien? O sea, seamos givers, no takers. No seamos de las personas que estamos viendo cómo le vamos a quitar algo al vecino o cómo la vida nos debe algo, porque siempre escuchamos a un papá diciendo que el gobierno, lo que hemos dicho tantas veces, nos debe y quitarnos ese paternalismo. Depende de cada uno que esos niveles de satisfacción estén presentes en tu vida diaria. Y yo creo que también otra cosa bien importante de los emprendedores, que es una palabra y es un modelo muy antiguo, me parece que es el momento justo en el que también el nivel de frustración tiene que ser una lección de por ahí no van las cosas. Es que creo que no es... Yo no me conecté con los millones de pesos y el marajá, no. Yo me conecto con la gente que tenía que estar al día a día. Totalmente de acuerdo. No, o sea, eso me parece que el emprendedor... Vamos a quedarnos con ese aprendizaje. Julio, estamos felices de que hayas venido el día de hoy. La verdad es que sí sumaste mucho a nuestra mentalidad emprendedora y los Cisnes Negros te lo agradecen. Me encantaría estar aquí otra vez, Marta. Si me invitas, yo feliz de la vida. Por supuesto, eres una mente disruptiva y eso es lo que más nos gusta en este espacio. Una mente disruptiva siempre va a generar grados de conciencia de manera expansiva y por supuesto que esta es tu casa y te vamos a volver a invitar. O sea, sería mi máximo que fueras un colaborador con nosotros porque esas mentes inagotables siempre te van a dejar cosas bien plantadas, que van a echar raíces y que te van a dar unos frutos increíbles. Gracias por venir a sumar, Manuel. Gracias, Julio, por venir a sumar. Mis amados Cisnes Negros, estamos en Twitter, en @MartaCristiana, en Instagram, @Marta_Cristiana, y nos vemos mañana a las 10:30 en punto de la mañana. No se olviden de mandarnos sus comentarios y ¡mua! Esto fue Marta Cristiana al aire. Marta Cristiana al aire. Al aire. Come on and choke with me. 'Cause this here don't stop.